a desarrollar árboles, elementos naturales. Para esto primero trazamos la línea de tierra donde van a estar plantados nuestros árboles. Tenemos una proporción base, el tronco que surge desde la tierra y la copa, ¿sí? Hay una proporción básica. Aproximadamente 1/3 es el tronco y 2/3 es la copa del árbol. De ahí surgen distintas formas de árbol, algunas un poco más cuadradas, inclusive algunas un poco más amplias, algunas que parten de distintas ramas, se van ramificando casi desde la base, en formas circulares. Siempre hay una forma básica, un círculo, ¿sí? Entonces primero hay que identificarlos, inclusive mezclamos formas cuadradas, ovaladas e inclusive si tenemos pinos, formas un poquito más alargadas. A partir de esto vamos a generar nuestros árboles. Esto mismo como lo vemos en elevación, en plantas sucede también. Por ejemplo, aquí podría ser algo muy semejante a esto. Si yo deseo hacer los árboles en planta o en vista superior, entonces siempre planteamos o definimos dónde estará el centro del tronco, ¿verdad? En este caso sería en esta parte y se va a desarrollar el resto del árbol, de la copa. Aquí también está el centro del pino y a partir de eso generamos las características peculiares de los árboles. Esta sería nuestra base. Posteriormente definimos la copa. Si yo estoy haciendo un árbol en vista frontal o en elevación, voy a trazar las hojitas, ¿verdad? Sería la forma base. El tronco se ramifica de la parte inferior un poco más grueso y se va desarrollando cada vez más delgado conforme se va elevando a la superficie. Va a quedar algo muy semejante a esto. También tenemos pasto, textura del pasto, las características, pues ahora sí que líneas como pequeños pelitos desde la parte inferior hacia la parte superior en distintas direcciones, ¿sí? Y esto le va a dar pues la sensación un poquito más real a esto. Muy bien. Así nos va a ir quedando poco a poco. Esto mismo podríamos aplicarlo al resto de los árboles, inclusive el follaje también lo podemos hacer muy semejante. El hecho de tener una forma básica geométrica muy sencillo no quiere decir que yo la voy a respetar. De repente me voy más hacia adentro, de repente me salgo. Inclusive no la respeto al 100%. Puedo dibujar hojitas sueltas, puedo dibujar ojitos o huecos en la copa. Hago exactamente lo mismo. Desde la parte inferior un tronco más ancho y me voy elevando unas ramas más delgadas, más esbeltas hacia la parte superior con mi lápiz. Esto mismo sucede con todos los árboles, muchachos. Parte de la base más amplia, me voy ramificando hacia la parte superior, cada vez más delgado. Hago el follaje. Esta es una forma de hacerlo muy sencilla. La verdad es que a mí me resulta mucho más cómodo hacer bocetos con este tipo de árboles, pero igual podríamos hacer árboles más sencillos, ¿no? Inclusive tenemos el tronco que definimos en líneas más gráficas e inclusive podría ser una serie de círculos un poco irregulares. Acuérdate que te había comentado que las formas naturales son más irregulares, no son tan perfectas. Entonces esto me puede ayudar a hacer un árbol pues un poquito más conceptual, ¿verdad? Más geométrico. Vamos a darle un poquito de textura de árbol, de pasto en el piso. ¿Sí? Vamos a hacer un huequito por ahí, se asoma una ramita. Al igual como lo hacemos en elevación, en planta hacemos la misma característica. Y a su vez también tiene sombra. Definimos de dónde viene la luz. Pero ahorita la vamos a definir. Marcamos el contorno. ¿Sí? El contorno del follaje de los árboles. Ahí va, más o menos, ¿verdad? Tú trata de aligerar esta apariencia, de hacerlo ahora sí que lo más orgánico que se pueda, o sea, sin procurar hacerlo muy igual, ni es
intercepto líneas, estoy haciendo más peculiares, ¿verdad? O así. Muy bien. Tiene sombra, ¿verdad? Yo voy a definir de dónde viene el sol. Vamos a suponer que este es el norte. Si de este lado es esta parte superior es el norte, el sol corre de esta posición. Vamos a marcar el sol en esta dirección, en esta posición. Entonces tengo la luz como fuente de luz, esta dirección. Tengo esta parte o esta proyección de sombra. Si yo tengo una copa circular, pues la sombra va a ser un círculo. Si yo tengo una forma más alargada, pues la forma de la sombra también va a ser más alargada, ¿sí? Entonces esta es un poquito más amplia, esta también vamos a marcarla por ahí. Estos son 2 círculos, 3 círculos, y la sombra entre más pegadita está a los objetos es más clarita, entre más pegadita está a los objetos es más oscura, y conforme más se va alejando es más clara. Entonces yo puedo poner textura inclinando inclusive la punta del lápiz para tener una sombra más oscurita. Puedo usar el 4B, y luego conforme más me voy alejando es más clarita. Ahorita vamos a dar una doble capa. Está la sombra, vamos a pasarle de nuevo aquí pegadito a donde está el árbol, ¿sí? No importa que no quede tan perfecto porque es un elemento natural. Inclusive vamos a marcar un poquito más la sombra, matizarla para darle mayor profundidad. ¿Dónde está el árbol, verdad? Aquí vamos a remarcar de nuevo la forma de la copa. Inclusive podemos ponerle textura de garabatitos con el lápiz a la copa del árbol para que también tenga esta misma idea de volumen. Y vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esta es una manera de hacerlo. Inclinamos un poco el árbol haciendo garabatitos. Es una esfera, entonces aquí tiene luz, esta parte es luminosa y el resto es sombra, ¿no? Es una esfera, es un círculo. Espera, un volumen circular, un poquito de textura, muy a gusto. Eso mismo sucede con la vista en elevación. Si el sol viene desde esta dirección, esta parte es sombreadita, poniendo textura. No es con el esfumino, es directamente con el lápiz. Poco a poco, poco a poco. Esta parte es más sombreada y esta parte es más clara. Entonces vamos a darle garabatitos, garabatitos, garabatitos para que le dé textura con el 4B, y luego más clarito con el 2B, y se va marcando la volumetría. Muy padre. Ahí va, poco a poco, poco a poco. Y se va con el lápiz. Muy bien, muchachos, cada vez van definiendo más las características del árbol con mucha paciencia. Esto mismo vamos a aplicarle en este y en este otro. Este como muy probablemente es algo más básico, algo más geométrico. A lo mejor puede hacer líneas más geometrizadas, ¿verdad? Más sencillas. Aquí está la unión, esta es la base del árbol. Voy a agarrar una pendiente, un ángulo para hacer la sombra en esa misma dirección. Voy rayando, rayoneando la parte inferior. En la parte de arriba voy a llevar un poquito de sombra también, que no se vea tan plano. Quiero darle más volumen, matizo otra capita en la parte inferior. Bien a gusto, muchachos, disfruten este ejercicio como terapia, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces vamos a hacerlo ahora ustedes. Está fácil. Lo mismo sucede como en el